Seguimos en la mesa de este lunes, que es 26 de octubre. Seguimos con Odenir Sartú, Gonzalo Barone, Felipe Schipani y como invitado Luis Polakov. Vamos a hablar de Argentina ahora, donde ayer tuvo lugar un hecho político fuerte que sorprendió a muchos porque no se alineó con lo que incluso las encuestas más certeras habían planteado. Argentina va a definir en segunda vuelta quién gobernará durante los próximos 4 años, si será el oficialista Daniel Scioli o el conservador Mauricio Macri. Ninguno de los candidatos obtuvo ayer los votos suficientes para imponerse en primera vuelta. Recuerden que se necesitaba 40 puntos con 10 de diferencia sobre el segundo. Scioli se ubicó primero, pero con apenas 2,5 puntos porcentuales sobre Macri. Todavía no está terminado el escrutinio, está el 97% de los votos procesados, pero a esta altura, y con la información más nueva, déjenme ver, los números son estos: Scioli 36,86, Macri 34,33. En tercer lugar se ubica Sergio Massa con 21,34. Pero además hay resultados interesantes y también impactantes si después se hila más fino. Por ejemplo, el justicialismo pierde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que ahora pasará a ser controlada justamente por Cambiemos, la coalición que encabeza Macri. ¿Cómo han visto este sacudón? ¿Quién empieza? Bueno, tal vez ese es uno de los cambios más significativos, lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, donde realmente no se esperaba el resultado que hubo, y eso incide básicamente en las elecciones nacionales, en la medida que la cantidad de votantes de la provincia de Buenos Aires es significativo en cuanto a las posibilidades nacionales, digamos. Sí, más temprano lo remarcaba Fernando Gutiérrez en su primer análisis. El padrón electoral de la provincia de Buenos Aires equivale al 40%, 38-40% del padrón total, ¿no? Incluso sucedieron en la provincia de Buenos Aires temas que fueron claves, como fue el tema, por ejemplo, de las inundaciones, que fue el caso de La Plata, ¿no? Donde un lugar donde perdió el Frente Justicialista, ¿no? O sea, realmente eso ha implicado cambios que también no sé cómo se van a reflejar en una elección mano a mano entre dos personas, donde además evidentemente va a ser decisivo la decisión que tomen los que votaron a Massa, no necesariamente Massa, sino el conjunto de votantes, digamos, que tuvo Massa, que seguramente Massa, calculo que él, tratando de mantener su caudal electoral, tratará de dar libertad de voto a sus seguidores, ¿no? Parecería lo más lógico cuando ha logrado mantener un 20%, que no es menor para un político con 43 años de edad, ¿no? Ese resultado en la provincia de Buenos Aires es un golpe fuerte para el justicialismo, es un golpe fuerte para las aspiraciones de Scioli, que además venía siendo el gobernador de esa provincia, pero además es un golpe muy directo a Cristina Fernández y su equipo, ¿no? Porque el candidato del Frente para la Victoria a la gobernación de la provincia de Buenos Aires era Aníbal Fernández, jefe de gabinete de Cristina Fernández, su espada además filosa, ¿no? Un hombre de primera línea al lado de la presidenta, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un tema, a ver, este puede ser medio folclórico dicho así, pero me parece que hay como un gran malentendido, ¿no? Históricamente el peronismo tiene una capacidad de arrastre enorme en la Argentina, y por una serie de factores me parece que Scioli no ha logrado conectar con esa especie de mayoría silenciosa pero constante que significa el peronismo. Me parece que ha habido deserciones o el propio fenómeno de Massa es expresión de eso, ¿no? Me parece que un poco la interrogante es si en la segunda vuelta va a lograr, porque Scioli es un candidato oscuro, aparentemente poco carismático, pero Macri tiene limitaciones enormes, desde su procedencia social, su discurso, su trayectoria.
el sector social que lo rodea. Me parece que acá hay como una especie de cosa extraña que no sé si no se reacomodará para la segunda vuelta y las cosas tomarán su cauce tradicional, ¿no? Es un balotaje muy particular este que va a vivir Muy la particular, República Argentina, muy ¿no? particular. En el cual no hay una figura decir, con un carisma o con una capacidad de atracción natural muy fuerte, ¿no? Hoy el diario El País de Madrid está publicando un enfoque, tiene varios, ¿no? Pero uno sobre el resultado electoral argentino que está muy interesante, porque el título es Daniel Scioli y Mauricio Macri, la política de la buena cuna. Y dice que Scioli y Macri están enfrentados políticamente y en estos 12 años el primero apoyó todas las medidas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el segundo prácticamente no ha apoyado ninguna. Sin embargo, ambos comparten un recorrido de vida parecido. Provienen de familias de empresarios y hasta que irrumpió el kirchnerismo en 2003, ambos eran liberales. Amigos de Menem. Y menemistas ambos. Amigos de Menem. O sea, vamos a decir las cosas como son porque... El periodista Alejandro Figueredo de Canal 12 recordaba que los dos supieron ser figuras destacadas del programa Verano de Canal 12 en los años 90. Claro, porque eran de las figuras del jet set argentino que se destacaban en Punta del Este en aquellos años, ¿no? Algo positivo, yo que vengo del Este, ¿no? O sea, Ah, son bueno. dos personas, digamos, que son hinchas de veranear en Uruguay. Es Y una cierto, de las es cierto. cosas que nos preocupa, realmente lo que nos preocupa a todos los que estamos allá, ¿qué va a pasar con la moneda en Argentina, ¿no? Porque hoy los precios están parecidos, digamos, y veremos si hay una política de shock o no de shock. Porque en Uruguay no, en Punta del Este. En la República de Punta del no, Este. en la República del Este, en general, porque los argentinos afectan realmente... Sí, pero esta gente creo que No, estos veraneaban. no venía Atlántida, digamos. Sí. Veraneaban dentro del sector que no va a ser afectado por una política de Sí, shock, sí, pero shock. la masividad sí se ve afectada si hay una política de shock devaluatoria, porque hoy los precios Sí, están claro. parecidos y en el turismo es un factor clave para nuestro país, ¿no? Para los que nos gusta la política, el domingo fue, y sigue siendo en realidad, por los sabios que siguen apareciendo, un día muy emocionante. Fue muy emocionante porque no solo había elecciones en Argentina, sino que había muchas elecciones relevantes. En Colombia había alcaldías, en Guatemala había presidenciales, en Europa, En Polonia. Polonia también muy interesante. Si uno se pone a leer todos los resultados, en casi todos, menos de pronto Guatemala, pero en casi todos hubo resultados sorprendentes. En Bogotá en particular, la izquierda pierde un feudo histórico. Cosas muy interesantes. Lo de Argentina es lo que más nos toca porque estamos muy cerca. Pero estamos tan cerca que a veces, a mí en lo particular, me cuesta posicionarme. Yo kirchnerista no me sentiría, pero también me cuesta sentirme cerca de Macri. ¿Por qué? Porque hay personajes, la política argentina es... Como Blanco tendrías que ser peronista. La política argentina es tan mezclada. Yo recién estaba leyendo un poco los números en las distintas provincias. Un personaje como Alfredo De Angeli, que apoyó a Macri, a mí lo primero, enemigo del Uruguay, a mí lo que me genera es cualquier persona que esté con Alfredo De Angeli, para mí no es de confianza y para ningún uruguayo debería ser de confianza. Entonces, a mí lo que me molesta... Es difícil alinearse dentro de la política Yo argentina. en la política argentina primero quería dejar ese Es una copete. realidad totalmente distinta. Quería dejar ese digamos. copete que la política argentina no es tan lineal en algunos aspectos para decir, bueno, la oposición uruguaya podría posicionarse para un lado, como en algunos aspectos uno se pone a conversar con conocidos, a leer algunas expresiones en la prensa, en las redes sociales, y en algunos aspectos la gente como que es muy lineal, ¿no? Ahora son todos ciolistas o ahora son todos macristas. Me parece que hay que tener cuidado. Primero, por lo que hablábamos al principio, tanto Scioli como Macri tienen un pasado de cercanía con Menem, que ahora para la gran mayoría del espectro uruguayo Menem fue un demonio, Pero algo bastante tienen, o sea, complicado. Kirchner también, o sea, Kirchner todos también. los peronistas fueron Siempre- menemistas. y bueno, y ahora casi todos, salvo Macri, Son todos fueron todos kirchneristas. kirchneristas, sí. Entonces, tengamos cuidado a veces a la hora de alinearse. A mí lo que me asusta, y quería dejar también constancia de eso, es que mucha gente expresaba, se despertó Argentina, la gente se entró a avivar, comienza el cambio en la región. Tengamos cuidado también con esos aspectos, porque no podemos por lo menos pensar que el electorado es tonto y que la gente se despierta, se duerme y vota según circunstancias. Yo entiendo que es complicado que desde los gobiernos, en particular el gobierno de Kirchner y otros de la región,
se han aplicado políticas sociales que han generado dependencia en algunos sectores de la sociedad que son cuando menos complicados y que en esta etapa tendríamos que estar haciendo políticas anticíclicas y hay mucha gente que tiene dependencia de esas políticas sociales porque no han sabido generar un cambio perdurable en la parte económica de las personas más desvalidas. Entonces, yo creo que es necesario un cambio en Argentina. No sé si Macri va a estar a la altura de las circunstancias. A mí cuando menos me genera que estas elecciones son interesantes, estas elecciones van a llamar la atención y que si algo tiene que suceder, porque Scioli no es totalmente kirchnerista y aparte nadie lo quiere. Es algo que uno se pone a leer por ahí notas, no lo quieren ni los de la Cámpora, ni lo quieren algunos que en su momento se fueron a votar a Massa, porque que Massa haya votado lo que votó significa que mucha gente pro Kirchner o mucha gente que podría ser sciolista o alinearse sciolista termina votando a un tercer personaje. ¿Quién falta? Yo creo que estamos ante Felipe. un triunfo político y estratégico fenomenal de Mauricio Macri. Yo recuerdo que en esta misma mesa en julio, cuando se cerraron las candidaturas, comentamos el tema y ahí Macri tuvo que adoptar una decisión que fue sumamente cuestionada, incluso dentro de su propio partido, que era no aceptar la propuesta que originalmente Massa le había hecho para comparecer en una gran interna opositora, bajo el pretexto de quien es el asesor estrella de Macri desde que asumió la jefatura de gobierno porteño, Jaime Durán Barba. La estrategia de Macri era mantener lo que se dio en conocer como los amarillos puros, o sea, no contaminar al PRO con lo que podían ser incorporaciones que venían del peronismo masista. En esa medida yo creo que triunfó la estrategia electoral y política de Mauricio Macri y se cayó el Frente para la Victoria, se cayó el kirchnerismo. Recordemos que en la última elección presidencial Cristina Kirchner gana con el 54% de los votos y hoy el Frente para la Victoria está votando 18 puntos por debajo de lo que votó en la última elección presidencial. Por lo Para que creo... Cristina, evidentemente, Sciolino es Cristina. O sea, acá hay que tener claro que sí, en lo política quiere, la los gente liderazgos votó a las personales personas y los liderazgos pesan y Cristina tiene un liderazgo que no se lo puede transmitir y pasar por decreto a Scioli como ningún político le pasa ese liderazgo ni a los otros. Entonces eso evidentemente también incide, fuera de la duda que... Mira, hoy en su columna Joaquín Morales Solá se refiere entre otras cosas a eso, a la comparación con la última elección de Cristina, y dice: es una comparación injusta. En 2011 ella contaba con la solidaridad social por su reciente viudez. Exacto. La economía volvía a crecer después de la recesión de 2009 y al frente solo tenía una enorme fragmentación opositora. Ahora la economía no crece desde 2012, la presidenta incumplió todas las promesas de su última campaña y encima una parte importante de la oposición encontró una fórmula de unidad que la convirtió en competitiva. Yo creo que es injusto echarle las culpas a Daniel Scioli. Creo que en definitiva este resultado es el reflejo de una sociedad que está de alguna manera castigando a un gobierno que, como muy bien tú reseñabas, Emiliano, está en serias dificultades desde hace un buen tiempo. La Argentina está en serias dificultades. Y creo que otro dato que me parece que es absolutamente removedor es el triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Hacía 28 años que un no peronista no gobernaba la provincia de Buenos Aires. Creo que el último fue un radical que gobernó en el primer gobierno de Alfonsín. Quiere decir que este es un dato destacado y ahí es donde gana la elección Mauricio Macri. Porque si vemos la diferencia entre los votos de Macri y de Vidal, hay también lo que se llama un corte de boleto, o sea que muchos ciudadanos que votaron a Massa o que votaron a Scioli acompañaron a María Eugenia Vidal ante un realmente piantavotos como es Aníbal Fernández, un hombre que a todas luces no tiene una muy buena imagen pública, y creo que la estrategia del Frente para la Victoria de poner en lugares claves a personas que son cuestionadas por la sociedad pero que son de enorme confianza en la presidenta, le jugó en contra a Scioli. Apuntes cortitos para terminar con el tema. Yo creo que más allá de todo el problema que tiene Macri para en la segunda vuelta, de lo difícil que puede ser enfrentar si el peronismo se logra unificar, tiene más el problema tendría después el problema de gobernar, porque si algo tiene el peronismo es una capacidad de bloqueo
impresionante. Ha hecho que ningún gobierno no peronista haya terminado el mandato. Y perdió la mayoría ahora. Cuando uno mira los resultados parlamentarios, o sea, también el Frente Justicialista perdió mayoría en la Cámara de Diputados. Claro, pero no se trata no solamente, no se trata de un problema parlamentario, se trata de controlar los sindicatos, de controlar las estructuras provinciales, de controlar los cargos de la burocracia política. Digo, ahí es donde el peronismo después tiene una enorme capacidad de bloqueo, ¿no? Yo no coincido con venir, yo creo que Macri tiene muchos menos problemas de lo que esperaba. Recordemos otra cosa que no se dijo, las encuestas fueron las grandes derrotadas. Absolutamente todas señalaban que la diferencia iba a estar entre un 8 y un 10%, y sin embargo hay 2 puntos de diferencia. Y fueron derrotadas la otra vez también, en el Paso. El Paso fue más ajustado. Pero fueron derrotadas en Brasil, fueron derrotadas en Uruguay. Realmente los encuestadores se deberían plantear estos temas. Pero hasta último momento, cuando los candidatos hacen los anuncios, lo que se manejaba en los círculos cercanos de los principales candidatos era que había una diferencia muchísimo más holgada. Fue una sorpresa. Vimos cuando Mauricio Vidal le quiso pasar la palabra a Macri después de conocerse el primer resultado, y Macri no pudo hablar de la emoción. Quiere decir de que es absolutamente removedor, y no coincido contigo, Venir, de que el Frente Peronista se vaya a unir. Creo que el voto de Massa refleja más un voto opositor al gobierno, un voto de cambio, porque él tenía un discurso muy duro. Veremos, yo hablo incluso después de un eventual triunfo. Habría que preguntarle de la Rúa y a Alfonsín qué les pasó, por qué se fueron antes de terminar el periodo. Mensajes que llegan desde la audiencia. Por ejemplo, venía más temprano el de un oyente que decía: estoy emocionada, como dato, una amiga recontra peronista, de las que votan aunque vaya el soldado chamán de candidato, muy vinculada, me dijo el sábado, gana Macri y yo lo voto. Le dije que había perdido sus reflejos políticos. Pero por lo visto estaba bien orientada la amiga de esta oyente, que es una argentina que vive en Montevideo, ¿no? Yo quería agregar un comentario que en la demora de salir datos oficiales, que eso, yo en el primer momento, siguiendo esta elección, en el primer momento que me di cuenta que había segunda vuelta, fue por las declaraciones de Scioli, cuando sale al comando de campaña, que dice, que empieza con un discurso golpeando a Macri, que eso ya, a mi entender, habla muy mal, y lo segundo, que ya intentando captar el voto que pudo haber perdido y fidelizando a lo suyo. Entonces, con la lectura de lo que decía Scioli, fue que muchos nos dimos cuenta de que había segunda vuelta. Creo que todos los datos no se publicaron hasta muy entrada la noche. ¿Y cómo hace falta un Sordo González en la Argentina? Un Sosnávar, un Botinelli. Parece increíble que no haya empresas que se dediquen a hacer boca de urna y proyección de escrutinio, que es lo que se hace en Uruguay y lo que nos da a las 8:30 cuando se levanta la veda. Firme y parejo. No, en eso han embocado bastante, ¿no? 3 minutos faltan. No, estás equivocado. El día de la elección. Preguntale cómo tuve que cambiar en el aire. Pero te dan si hay balotaje o no hay balotaje. 3 minutos faltan para las 10 de la mañana.